en donde se habló de los conceptos de auditoría, se habló de los distintos estándares de auditoría que vamos a ver en esta materia, se habló de las Big Four, o sea, las empresas más grandes de auditoría a nivel mundial, ¿bien? Hemos hablado de la relación entre lo que es auditoría, seguridad y peritaje. Hemos hablado también sobre lo que es auditoría de sistemas de información versus auditoría informática, seguridad de la información versus seguridad informática, que es una terminología que es, lamentablemente muchas veces se las confunde, pero me interesa que por lo menos ustedes tengan claro cuál es la diferencia o qué involucra una y otra. La última clase, ¿sí? Si recuerdan, hemos estado analizando más bien casos de estudio para empezar a escucharlo a ustedes, para que comencemos a debatir, bien, sobre distintos casos que aparecieron en los medios, eh, para que empecemos a ver cuál es el ambiente de control, bien, esos casos que les había tocado, cómo relacionamos, cuándo era una auditoría, cuándo una seguridad de la información, o qué controles habría que implementar para evitar que esos casos vuelvan a ocurrir. Estoy haciendo un pequeño repaso de lo que fuimos viendo hasta el momento, porque hay algunos que se agregaron con posterioridad a la primera clase. Bien. Así que bueno, eso es lo que estuvimos viendo hasta la fecha, y había grupos que tenía pendiente en el día de hoy exponer el caso de estudio. La última clase estuvimos viendo el caso de la Gaceta, ¿sí? En el caso de las notas de la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Abogacía, ¿bien? Es un caso que se mostró un poco qué es lo que está, cuál era el incidente que había ocurrido. No sé quién lo querría explicar de los grupos, ya sea el que tenía que exponer o bien rápidamente alguno, qué es lo que le quedó con relación al caso de estudio. Profe, Sí, acá con mi grupo nosotros habíamos presentado la clase pasada, o sea, un resumen en base a eso era que los alumnos que habían rendido, por ejemplo, ciertos finales, no se habían presentado a la mesa o estaban libres y aparecían en el sistema como promocionados, aprobados. Entonces ahí había un bache, una deficiencia de algo que estaba resultando mal, digamos, estaba mal. Y nosotros con mi equipo lo que habíamos hablado era sobre la implementación de una auditoría externa como primer paso, ya que las internas capaz que no estaban funcionando bien en ese momento, porque estamos hablando de algo que ya pasó, que ya ocurrió, eh, para un futuro auditorías externas y después tener un seguimiento con auditoría interna. Pero de ahí lo que veníamos definiendo, si era auditoría, si ya era un hecho de peritaje, y en este caso era peritaje en el sentido de investigar qué es lo que había sucedido, porque ya el hecho ya estaba, ya se habían filtrado esas notas, ya había gente que había hecho cierta corrupción en el sistema. Por eso lo veíamos desde ese punto de vista. No sé si mis compañeros quieren explayarse un poco más, o no sé si ya con la Sí, clase. como dice Nadia, era un caso de peritaje, ya que era una causa judicial. Entonces, bueno, ahí estaba involucrado todo lo que era, bueno, la misma causa judicial, la preservación de toda la cadena de pruebas, habíamos hablado un poco, y todos esos elementos que eran importantes. bien, Eduardo, y bien, Nadia. Hay algo que me parece importante, que es el concepto de auditoría interna y auditoría externa, ¿bien? El concepto de auditoría. En este caso de la Gaceta, como bien dijeron sus compañeros, se trata de un peritaje informático. Esa sería nuestra intervención. ¿Por qué? Porque ya estaban hablando de un delito, ¿bien? Y ya había un juez de por medio. Entonces yo ya estoy frente a un peritaje informático.
uno de los controles, porque yo les decía, había determinadas preguntas, ¿qué controles implementarían para que esto no vuelva a ocurrir? Bien, y cuando hablamos de controles, son controles automáticos o automatizados dentro de la aplicación, bien, y controles manuales. O sea, el auditor de sistemas de información evalúa el ambiente de control, evalúa qué controles tiene implementado para minimizar los riesgos, ¿sí? Si hay un control manual, yo lo evalúo y digo, perfecto, hay un control manual. Puede mejorarse, ¿bien? Pero existe el control, por lo menos, ¿sí? Esto es importante, establecerlo. Y lo segundo es el concepto de auditoría externa y auditoría interna. Ustedes decían, la auditoría interna falló. El primer concepto que tienen que tener claro es que el auditor no está para buscar fraudes. La auditoría lo que hace es una evaluación del ambiente de control interno, evaluar cómo están los controles. ¿Bien? Puede ser dentro de una empresa que tenga un área de auditoría interna, bien, que se detecte un fraude dentro de la organización, ¿sí? Y no significa que la auditoría interna falló, porque no es el objetivo perseguir y buscar fraudes, no es el objetivo del auditor interno. El auditor tiene que evaluar el ambiente de control. Por eso hablamos dentro de lo que es auditoría de la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque el área de auditoría, ¿sí?, es un área con recursos escasos, limitados. Por lo tanto, no podés estar revisando el 100% de, de todos los procesos de la compañía. Bien, por eso hacemos una gestión del riesgo para poder determinar en la planificación del auditor interno qué es lo que va a estar revisando. Bien, este año nosotros vamos a hacer una revisión concretamente sobre el sistema de sueldos. Bien, eso nos puede estar llevando a un periodo de 3 meses. ¿Sí? Este año vamos a hacer una revisión sobre el sistema administrativo contable. Bien, el próximo año vamos a hacer una revisión sobre el sistema productivo. O sea, hay una gestión del riesgo y vamos a decir sobre qué procesos, de acuerdo a su riesgo, vamos a estar revisando. El auditor no puede revisar el 100% de todos los procesos de la organización. Bien, es el primer concepto que quiero que quede claro. Bien, por lo tanto, lo que se podría estar preguntando, Nadia, es, ¿existió o existe, si alguno de ustedes que están presentes conoce, auditores de sistemas en la Universidad Nacional de Tucumán? Bien, es la primera pregunta que haríamos, ¿sí? Si tengo que hacer un relevamiento, pregunto, ¿existen auditores de sistemas? Porque ya ocurrió un incidente, y aparte de ocurrir en la Facultad de Abogacía, al poco tiempo ocurrió el mismo tipo de incidente en la Facultad de Arquitectura. Entonces yo me preguntaría, en la Universidad Nacional de Tucumán, ya sea en rectorado o en las distintas facultades, ¿existe el rol de auditores internos de sistemas? Porque podemos tener auditores internos, que son los auditores contables, pero no es lo mismo que auditor de sistemas. Tiene un perfil y una incumbencia para revisar distinta. Bien, el auditor contable, los contadores que realizan esta función, tienen que velar por los controles en el sistema contable en los distintos procesos. El auditor de sistema forma parte de ese equipo, bien, interdisciplinario. Y el auditor de sistemas va a decir, mira, vos contador, revisá el sistema de sueldo, ¿sí?, y la credibilidad y la integridad y la confiabilidad de los datos que tiene el sistema de sueldos, y yo, auditor de sistemas, valido cómo está el software, cuáles son los controles que existen dentro del sistema informático. Por eso decimos de que es un trabajo interdisciplinario. Bien, lo que nosotros vamos a revisar, la incumbencia nuestra, no la va a revisar el auditor contable. Por eso también hablamos de que es sumamente importante de que un auditor contable, un contador que va a firmar el balance de la organización, esté acompañado por un auditor de sistemas. ¿Por qué? Porque le pueden estar dando planillas para revisar al auditor contable
que nada tiene que ver con lo que está cargado en el sistema informático. Por ejemplo, para que lo puedan entender. El auditor, el contador, tiene que revisar el sistema contable, revisa cómo cierran el mapeo de cuentas, ¿bien? Y se les da para que pueda hacer todas las pruebas en una planilla Excel, ¿sí? O en sistemas específicos. El auditor de sistemas, el ingeniero, va a revisar cómo están los controles en el sistema informático. ¿Existen usuarios que ingresan al sistema? ¿Qué tipos de usuarios? ¿Existen usuarios genéricos que se están logueando en el sistema contable? ¿Se pueden hacer operaciones con fecha valor? ¿Qué permite el sistema? ¿Que el administrador de la base de datos pueda ingresar por fuera del sistema informático y hacer modificaciones en la base de datos? Todas esas cuestiones más técnicas las revisa un auditor de sistemas, no un auditor contable. ¿Sí? Por lo tanto, el auditor de sistemas le puede llegar a decir al contador: ojo, que lo que te están dando tiene mucha cosmética. Si te están modificando, te pueden llegar a modificar los datos. ¿Cuál es realmente, ¿sí?, la confianza en la integridad de los datos que vos estás revisando? Por eso decimos que se hace un trabajo interdisciplinario. Por lo tanto, las Big Four, ¿sí?, las grandes empresas de auditoría de sistemas, Arthur Andersen, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, estas grandes empresas de auditoría, ¿bien? No hacen una auditoría contable sin tener al lado un auditor de sistemas que también confirme que los sistemas donde están volcados esta información son confiables. ¿Van siguiendo? ¿Lo ven razonable? ¿Por qué les digo? Sí, ¿por qué les voy comentando esto? Porque en Tucumán y en la región noroeste argentina, generalmente las empresas de auditoría difícilmente trabajan en forma conjunta con auditores de sistemas. ¿Bien? Entonces a mí me interesa que ustedes entiendan por qué hoy por hoy, que todo está montado sobre sistemas informáticos, ¿cómo se va a hacer una auditoría contable sin ir de la mano de un especialista, ¿sí?, en auditoría de sistemas de información? Pero bueno, todo esto es un cambio cultural, ¿sí?, que todavía nos está faltando recorrer un camino. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se escucha? Sí, profe. Profe, sí lo Sí, escuchamos. Profe de 10. Profe, de 10. Bien, perfecto. Bueno, entonces, en relación a lo que había comentado Nadia, que me parece muy importante, bien, es cuál es el rol de la auditoría. Y cuando ustedes empiecen a ingresar a una organización y preguntan, ¿hay auditoría interna? Bien. ¿Esa auditoría interna tiene auditores de sistemas? Hoy en cualquier organización no puede no existir la función de auditor de sistemas de información. ¿Por qué? Porque el 90% de las operaciones están soportadas sobre sistemas informáticos. Por lo tanto, hay que analizar la seguridad de los sistemas. ¿Sí? Bueno, yo no quiero hablar mucho, quiero escucharnos un poquito a ustedes. Y esto es independiente al rol y a la función de la auditoría externa, Nadia. Bien, esto lo vieron ustedes ya en administración de recursos, por eso no quiero yo seguir tocando temas que ya estuvieron viendo en otra materia. Sí, Esto es distinto a la auditoría externa. Sí, yo en Sí. realidad lo que hacía más referencia de auditoría externa e interna era en el sentido de que si existía una auditoría interna, por ejemplo, en este caso, si existiera, por ahí lo que pasa con la auditoría interna era que no tienen una visión, como comparten todo el tiempo en ese lugar, por ahí no tienen una visión exacta de cuál ha sido la falla, o no se dan cuenta cuál es la falla, y por ahí un auditor externo viene con otra mirada, otro propósito, y puede sacar o deducir qué es lo que está fallando o qué es lo que está sucediendo. Por ahí a eso iba un poquito más yo. Bien, bien, bien. Eso. Bueno, habían otros casos que teníamos que
presentar hoy. Yo quiero que eso, los grupos que estaban pendientes, ¿quiénes eran? Así lo vamos viendo, el caso de Gendarmería, si no me equivoco, y el caso de Visa. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué grupo? Y el caso de Facebook también, un despido por Facebook. Así es. ¿Quieren empezar ustedes? ¿Despido? Sí, profe, sin ningún problema. ¿Con quién estás, Marcos? Disculpe, Sí. Profe, sí, alguien dijo disculpe. disculpe. Profe, Sí, le Sí. quería Sí, que a mí en la clase anterior se me había apagado internet, no sé, no me podía volver a conectar, donde me tocaba exponer eso del despido por fotos en Facebook, que después lo puedo hacer y cómo es el tema, cuántos trabajos prácticos van. Guillermo, No ¿estás sé si hablando me vos, escuchan. verdad? Sí. Guillermo, te cuento. Dentro del campus virtual Sí. está habilitado para que los distintos grupos este trabajo lo carguen en el campus. ¿Bien? A ver si puedo compartir. Ujú. Sí. Todos los grupos tienen que cargar casos de estudios. Acá están los distintos casos. ¿Van viendo la pantalla? Sí, profe. sí, profe. ¿Sí? Bien, acá tienen la tarea que es el análisis de casos de estudio. Ujú. Bien. Ay, que creo que salió. Solamente subimos el que nos tocó a cada grupo, ¿verdad, profe? Exacto, el que les tocó a cada grupo y tienen que cargar uno por grupo. Uno por grupo, bien, La primera tiene que estar indicando quiénes son los que conforman el grupo, la primera perfecto. casilla, y tienen que responder estas 3 preguntas. ¿Cuál es el ambiente de seguridad y control que observa en el caso presentado? ¿Qué controles sugiere implementar para que evite esa situación? ¿Y cómo relacionaría los conceptos de auditoría, seguridad y peritaje informático? ¿Bien? Bien, profe, ¿puede ser en formato PDF? ¿Prefieren Word? ¿Prefieren Word? No hay problema. Sí, prefieren Word. ¿Hasta qué día, profe? Está hasta el 10 de mayo. O ¿sí? sea, Sí, por eso, eso me llamaba la atención, por eso le preguntaba. Sí, Hasta el día de mayo. Exacto. Ah, bien. La idea es que la próxima clase ya este trabajo ya esté, cerrado para ustedes, que todos los grupos, porque ya pasamos a otros trabajos, ¿sí? Así que por favor, este tema que estamos debatiendo, que estamos conversando, los distintos casos de estudio que le tocó a cada uno, después lo van a cargar dentro de esta tarea. Bueno. Profe, disculpe. o sea, Profe, disculpe, profe. a mí yo subo el caso de despido por Facebook y tengo algún grupo designado o es individual el trabajo. El trabajo, Guillermo, es grupal. ¿Sí? Todos los trabajos que se realicen en la materia mía es grupal. Bien. Guille, Yo necesito... a nosotros, vos estabas asignado a nosotros y no te pudiste conectar, creo que estabas con problemas, y nosotros quedamos 3, te sumamos, no hay problema, ¿no? Dentro Bien. de lo que vendría a ser el grupo. Sí. Nosotros estamos con Juan Pablo y con Aldo, Ah, bueno. perdón, con Juan Pablo y con Israel, y te sumamos a vos, no hay problema. Bueno, ¿comienzan? Bueno, y Ya tenemos te que hice presentar confusión, Marco. ese caso. Profe, Ujú. Para cerrar, Guillermo, para contestarte a vos, los trabajos son grupales. Bien, se sube un trabajo por grupo. Si vos este trabajo no lo pudiste trabajar, no lo pudiste conversar, bien, ahora agregá lo que vos viste en forma adicional. Bien, pero de aquí en adelante los trabajos son con el grupo. Sobre el tema del despido de Facebook. Bueno, y sí, sobre el tema del despido de todos los Facebook. trabajos que realicen en la materia mía son grupales. Israel, profe, ¿tenés algo para decir? sí, puede ser que yo estaba viendo en el campus ya después... de que había que
puede ser que había que presentar algo en Si se puede en después la primera comentar clase. contigo alguno del grupo. No, Puede ser que en la primera, no, Israel. puede ser que en la, sí, puede ser que en la primera clase haya, o sea, había que presentar algo, y en la segunda también, porque yo No, estuve en la Israel. segunda. Este trabajo es el que tienen que estar presentando. Ah, el primero, bien, Exacto. bien. Bueno, Sí. entonces vi mal porque estaba preocupado, yo pensaba que había que presentar algo anteriormente. Bien, no hay problema. Comiencen con este caso, ¿sí? Bueno, bien, gracias. Y después si se puede Marco, comunicar ya por sos como privado anfitrión, el si chico que me ha querés. hablado. Yo estoy en el trabajo con el celu, profe. Igual era debatirlo, no había que presentar una diapositiva ni nada. Si quiere empezamos, a nosotros nos tocó un caso en el cual se hizo un despido después de varios años de una persona que se quedó supuestamente fuera del trabajo, se quedó en el trabajo, dentro de donde trabajaba, sacándose una foto tomando bebidas alcohólicas. Ni siquiera aparecía él, sino simplemente la foto en el horario de trabajo de una bebida alcohólica. La empresa, después de un tiempo, recién denuncia y lo lleva a juicio como una práctica no aceptable de esto dentro del trabajo, por decirlo de una manera. Se hacen varias apelaciones, todo, y los jueces determinan que la razón la tenía el empleado porque los testigos, incluso, afirman no haber visto nada de eso, y los mismos compañeros, también a favor de ellos, no argumentan a favor del empleado que había sido despedido. No sé si se entiende o si se me escucha, y si mis compañeros quieren aportar algo más, el caso se basaba básicamente en eso. Bien, está claro, está claro. Ahora, ¿cuál es el análisis que hizo el grupo? Bien, de acuerdo al análisis que hicimos, verificamos que ya hay un delito, porque ya ha sido llevado a juicio esto, ¿sí? Fue una denuncia, de una denuncia pasó a un juicio, por lo tanto ya se produjo un delito, se toma como delito, y debería ingresar ahí el perito informático a verificar qué es lo que pasó. En este caso, la empresa o el lugar de comercio no tenía cámaras, no tenía un acuerdo de confidencialidad firmado y tampoco tenía un sistema de ingreso que verifique que las personas estaban ahí en ese momento y que realmente sucedió eso. Entonces, perdón, Marco, ¿no? Así también, otra cosa que hay que mencionar es que se regían y se siguen rigiendo, digamos, por lo que sería la ley laboral. No hay una ley específica en términos laborales o una reglamentación, algún apartado en el cual habla expresamente del comportamiento que uno tiene virtual, ¿no? O sea, eso hay que ver de que a veces la ley avanza a un paso muy lento a comparación de la tecnología. O sea, no había forma de que esté realmente sancionado eso si es que no se firmó, en primer lugar, no se firmó nada del jefe con el empleado al respecto sobre algún perfil virtual que pueden llegar a tener, y en segundo, la ley tampoco dice nada. Entonces, su penalización en realidad se basa más que nada en arbitrio, porque la ley nada dice al respecto. Una gran laguna legal ahí justamente. Bien. Israel y Guillermo, ¿tienen algo que agregar ahí? ¿Qué controles implementarían para que esto no vuelva a ocurrir? Y bueno, primero en el contrato también debería haber donde no pueda estar aunque eso, lo que yo observaba era como que han hecho algo ficticio como para comprometerlo al chico, y bueno, implementaría en el contrato algo donde no pueda estar más haciendo cosas, como decía la otra vez Ricardo Migo, que están haciendo cosas que no deben hacer en el trabajo, y bueno, ponerlo como regla número 1 a eso en el contrato, digamos. Y bueno, de ahí podrían poner como cámaras de seguridad y ver que los chicos trabajen bien, digamos, no se distraigan en otras cosas que no sea puntualmente el trabajo.
lo que yo observaba también. Y uno de los elementos de control que aplicaría. Israel. Creo que tiene problemas de conexión, creo que también está en el trabajo, profe. Yo le agregaría un sistema de cámara y un sistema de logueo, además de un acuerdo de confidencialidad con los empleados. Bien, perfecto. Esto lo habíamos conversado, uno de sus compañeros que trabajaban, si no me equivoco, en Teleperformance, Sí, sobre cómo es fundamental una política sobre el comportamiento y el uso de los recursos, bien, dentro de la compañía. Una política y un acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Una política de seguridad y de uso de los recursos informáticos. Bien. Sí, no solo tenemos política de uso de recursos, sino de escritorio limpio, donde no se puede ver nada informático, nada que dañe la misma información, el acuerdo de confidencialidad, el acuerdo de vestimenta y un montón de políticas que después de varios problemas el COL fue implementando. Bien, perfecto. Bueno, en ese caso les pido al grupo de que cuando vean la última pregunta, que es la relación, ¿sí?, entre auditoría, seguridad y peritaje, pongan, en el caso al ser un delito, al estar ya inmerso un juez, bien, es un caso de peritaje, bien. Desde el punto de vista de seguridad, ¿se acuerdan que el de seguridad de la información es quien implementa controles? Entonces, ¿qué controles implementarían ustedes? Y desde el punto de vista de auditoría, ¿qué controles como auditor evaluarían ustedes? Bien, cuando completen eso, cuando completen ese trabajo práctico, enfóquenlo desde ese lado. Bien, vamos al siguiente grupo. Sí, profe. ¿Profe? Sí. Bien, a nosotros nos había tocado el caso de Gendarmería admite fallas en las cámaras de video que registran la custodia de las urnas. Básicamente lo que dice esta noticia es que en las elecciones acá en Tucumán, en 2015, el 23 y 24 de agosto, cuando se realizaron las elecciones, hubo fallas de seguridad en las cámaras, más que nada porque supuestamente las filmaciones de las mismas, las copias en los discos, se quemaron a causa de fallos en la electricidad, que hubo así bajones electrónicos que hizo que supuestamente bajaran y se perdieran las grabaciones. Y bueno, básicamente el texto te resume esta situación y de que los responsables de esto era una empresa que contrataron para realizar esta trabaja, ¿sí? Y la gendarmería, y bueno, la gendarmería decía que solo culpa de la empresa, y la empresa echaba la culpa a las fallas de electricidad que quemaron los discos, que hicieron que el hardware se estropee y se perdieran las grabaciones, y bueno, pero trataron, la Gaceta decía también como trataron de contactar con el jefe de esta empresa para preguntarle, obtener más información, pero no quería responder o no respondía directamente. Y bueno, en resumen, esa era la situación y bueno, bastante gente quedó indignada por la posibilidad de que esto haya llevado a un fraude electoral, digamos. Bien. ¿Con quién más está Juan? Estoy con Nicolás Colque, La Soledad, Sergio Andrés García y Maximiliano Ricci, creo. Sí. Bien. Maxi, no se te escucha. Fíjense lo que acaba de escribir su compañero, el caso de estudio. Ustedes les tocó Gendarmería y los errores que tenía Gendarmería en un proceso electoral. Sí. Bien. Que se contrata a un tercero independiente. Y el tercero, profe, acá dice en el texto, eso es lo que habíamos notado nosotros, que era de Santiago del Estero y tenía hasta ahí solo 52 facturas. O sea, re poca experiencia para un tema tan importante. Eso habíamos notado nosotros también. Después habíamos puesto como otra falla que podrían usar UPS, ya que acá en Tucumán baja tensión vive habiendo. También habíamos puesto del backup de los discos rígidos que podrían haber tenido. No me acuerdo qué más habíamos dicho. Respecto a los backups,
habíamos sugerido que se hicieran, ya que esto ocurrió en 2 días específicos de elecciones y qué sé cuánto, lo más recomendable hubiera sido hacer backups cada 2 horas, no sé, detener la filmación que se esté haciendo con la cámara de seguridad, guardar el archivo y luego continuar, ya que se necesita tener minuto a minuto lo que está pasando, y si hubiese un corte de electricidad se podría arruinar toda una filmación de horas. Bien, está claro cuál es el riesgo, ¿bien? Entonces, a la hora de contratar especialmente estos servicios, hay que validar quién es el proveedor, bien, cuáles son las medidas de seguridad para garantizar que el ambiente de credibilidad de las elecciones, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir, Sole? Bueno, lo que habíamos hablado con los chicos también era de que, bueno, necesita sí o sí un peritaje porque algo tan importante no puede quedar ahí nomás y como ya pasó a la justicia, ya hay un juez de por medio, entonces necesitamos un peritaje. Bien, pero a mí lo que me interesa de todos estos casos que yo les he presentado, bien, es que puedan analizar ustedes en el día de mañana si les toca contratar, bien, dentro del Poder Judicial, un proveedor para llevar a cabo estas acciones, cuáles son los controles que como mínimo en el pliego le voy a especificar que tiene que tener, bien, porque claramente el hecho de que perdió información y no están lo que se registraba en las cámaras, me da lugar a decir, hubo claramente fraude electoral. Y se abrieron las cajas y se posibilitó el fraude electoral. O sea, es muy importante que ustedes el día de mañana prevean cuáles son los aspectos de control mínimo que se requieren, por ejemplo, en este caso. ¿Bien? Que si voy a contratar a un proveedor, cuáles son los aspectos de control mínimo que se requiere que tenga ese proveedor. ¿Bien? Sí, usted en la foto no había puesto, en el texto había dejado un comentario de la Gaceta y la primera vez que le hemos leído con el grupo hemos dicho pensamos igual, ¿no? Que hablaba de todo el fraude, bueno, no lo voy a contar. Está bien. Sí, tengan en cuenta de que el caso lo leyeron ustedes y no lo leyeron sus compañeros. Por eso siempre lo primero que estoy pidiendo es que traten de contar lo más en detalle posible para que puedan entender sus compañeros el caso. La situación. Sí. Exacto. ¿Sí? Bien. Sergio García, no te escuché. Sí, profe, disculpe, justo se me trabó la computadora, así que estoy del celular. En principio sí, es básicamente lo que han dicho los chicos. El problema ha sido de que no ha habido control, porque es obvio que no hubo control. La primera vez que hemos leído, hemos dicho este fraude de acá a la China. Y segundo, bueno, se ha contratado una empresa que era nueva, tenía 50 facturas emitidas. No, yo creo, mi opinión personal, que ha sido a propósito esto. Entonces la empresa no ha tomado el recaudo correspondiente para lo necesario que era, porque eran las elecciones, creo que si era senadores o diputados, una cosa así, de agosto de 2015. Entonces tendrían que haber contado con un grupo electrógeno, con UPS, con todas las medidas de seguridad para que esto no pasara, pero sin embargo pasó. Y nadie se ha hecho responsable, porque creo que al día de hoy nunca más hemos vuelto a saber en las noticias de cómo ha resultado el caso, si hay alguien imputado, si ha sido un error de la empresa, si en realidad ha sido corte de electricidad por parte de DET. No hemos sabido nunca más nada de este caso tampoco. Bien. Bien. ¿Está claro para el resto el caso de lo que se trataba? Bien. ¿Hay alguna duda? Bueno. Ese es el caso de Gendarmería que tenía que estar bajo el cuidado de las urnas en el correo y se les cortó continuamente las cámaras, por lo tanto se perdió toda la filmación y la posibilidad de modificar las cajas. Aparte de lo que pasó en la Junta Electoral del cuidado de las urnas, también en todas las localidades pasó eso del corte de luz ese día. Así que bueno, es como que ha sido todo
general el corte. Está bien, pero vos estás frente a un momento en donde, de elecciones donde tenés que tener en cuenta controles, ¿sí? Manuales y controles automáticos implementados en todos los órdenes para garantizar justamente, ¿sí? la confianza en el proceso electoral. ¿Sí? Y con más razón si estás utilizando, bueno, es todo un caso particular. ¿Bien? Bueno, ¿quién más? ¿Otro grupo? Sí, nosotros, profe, del La grupo del tarjeta fraude. Visa. Bien, fíjense que el grupo anterior de Gendarmería tiene muchos controles relacionados con la seguridad física, ¿sí? Dentro de los estándares que tienen que ver, ya después les voy a mostrar el estándar ISO 27002, que es el estándar de seguridad de la información. ¿Cuáles son los controles de seguridad física que debería haber tenido, que debería implementar para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, los escucho, Ramiro. Sí. Bueno, en nuestro caso es sobre un cliente que fue estafado, un cliente de la tarjeta Visa. Bien. Esta persona cuenta que recibe un mail mientras está de viaje en Ecuador y en el mail se le informa que se realizó un débito con su tarjeta de una empresa de energía de la cual él no era usuario y tampoco nunca había realizado un pago ahí. Entonces a él le pareció raro porque él recuerda que la última vez que había utilizado su tarjeta fue hace un mes en un restaurante de Buenos Aires. Entonces él piensa que seguramente de ahí pudieron haber obtenido sus datos y poder clonar la tarjeta. Bueno, entonces él se pone en contacto para realizar este reclamo, ya que él se encontraba en Ecuador, se pone en contacto con la persona cotitular, que era una mujer y estaba en Buenos Aires. Le pide que haga el reclamo, que anule este débito y que dé de baja esta tarjeta clonada. Pero cuando hacen el reclamo, la empresa le informa que quien debía llamar era sí o sí la persona titular, que era de sexo masculino. Y cuando la mujer llamó, solo por la voz, ya habían deducido, habían verificado que no era el titular por ser de sexo femenino quien llamaba. Bueno, entonces, aunque la mujer esta tuviera todos los datos de la tarjeta que se necesitaban para que haga el reclamo, le dijeron que, bueno, no lo podía hacer por no ser titular. Otro problema que menciona que tuvo el cliente fue que cuando intentó llamar al servicio de atención, le respondieron que el servicio solo estaba disponible de 8 a 20 horas, siendo que era un servicio de 24 horas. Entonces, otra forma de comunicarse que él hizo fue hacerlo mediante vía mail. Y les responden después de 36 horas y de forma automática. Les responden haciéndole preguntas que ya había respondido en el mail original. Así que bueno, eso les respondieron después de 36 horas, o sea, le dieron mucho margen al ladrón para que siga pudiendo utilizar la tarjeta. Y su último intento que hizo para hacer el reclamo fue comunicarse mediante vía Skype con Visa Argentina y le hicieron esperar como 15 minutos más o menos. Y la solución que le dieron fue, bueno, la solución entre comillas que le dieron fue de darle de baja la tarjeta y mandarle otra. Y cuando él les preguntó por qué había pasado esta situación, ellos le respondieron que desconocían el motivo, pero que era algo común que sucediera, o sea, estaban normalizando este tipo de situaciones. Y bueno, para poder darle de baja la tarjeta y mandarle una nueva, le pidieron como única verificación una dirección física y bueno, la persona intencionalmente cometió un error y le dio un dato erróneo, le dio una dirección incorrecta. Y bueno, ahí se dio cuenta que brindando cualquier información incorrecta, cualquier tercero puede hacer un reclamo a nombre de él o dar de baja todas sus tarjetas y él nunca se va a enterar porque tampoco le llegó un mail de informando sobre este reclamo que le había hecho. O sea, nunca le avisan nada de lo que él hizo. Esa es más o menos la situación. Perfecto. Bueno, siguiendo yo, bueno, justamente como en esta ocasión, nuestro texto se trata de un fraude a raíz de justamente de lo que sucedió con su tarjeta de crédito. Nosotros hemos pensado desde el punto de vista que se utilizaría lo que es una auditoría interna, ya que la principal función del auditor
auditoría, bueno, la revisión de cada una de las operaciones que se realiza dentro de una empresa. En este caso utilizamos lo que es, bueno, justamente la auditoría interna con la finalidad de mirar qué es lo que se dio con la tarjeta de crédito en cuanto a las operaciones indebidas que se realizaron y así otorgar una mayor confiabilidad y eficacia de las operaciones que se puedan llevar a cabo. Eso es más que nada lo que hemos llegado a deducir. Y ahora mi compañero Ricardo va a hablar acerca de lo que es con respecto a la ley de la tarjeta de crédito. Profe, sí, bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo para esta clase, para leer, me puse a investigar un poco de las leyes que hay acá en Argentina para el tema de las tarjetas de crédito. Y está la ley 25.065, que establece normas para regular diversos aspectos vinculados al sistema de tarjetas de crédito. Y uno de los aspectos de las cosas que estaba leyendo, esta ley fue promulgada en el 98, o sea, hace muchos años que no se actualiza. Eso también es como una observación bastante grave, porque estamos ya casi 12, 14 años después y no tiene una actualización. Y que dice que las comunicaciones tienen que hacerse, los reclamos y todo tienen que hacerse a través de medios fehacientes. Y que después, otra cosa que tiene 30 días de una vez recibida el resumen para hacer un reclamo y que la empresa está sí o sí obligada dentro de los 7 días a darle una solución y hasta 15 días para reintegrar el dinero a menos que sea compras en el extranjero. Y que, bueno, en el artículo 37 dice que el proveedor está obligado a verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito que se presente y a solicitar autorización en todos los casos, que en este caso no se ha realizado ninguna de las dos cosas. Después está también la ley de protección de datos personales, que es la ley 25.326, que, bueno, dice que el responsable o usuario de archivo de datos debe adoptar medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo a evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones intencionales o no de la información, ya sea de riesgo que prevengan la acción humana o del medio técnico utilizado. Y que queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros, bancos, que no sean de condiciones técnicas de integridad y seguridad. Eso dice la ley, que también está promulgada en octubre del 2000. Y también como curiosidad, encontré una noticia que decía que en Chile, el 29 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial la ley número 21.234 que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pagos de transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto o fraude. O sea que Chile está innovando en eso, ha actualizado su ley para todo esto, se está actualizando y nosotros seguimos en el año 2000. Bien, bueno, está muy bien el análisis que hicieron, Ricardo, ¿sí? Sí, sin embargo, sí. Sí, lo que yo quería opinar, tiene razón Ricardo, porque hace poco lo que era tarjeta Cencosud, que corresponde a lo que es a una compañía chilena, creo que Cencosud es chilena, la han hackeado hace poco, pero los chilenos ante esa ocasión están muy bien preparados porque tienen lo que es un sistema por el cual hace el backup de datos. Por eso es que no se llegó justamente a extender lo que es el hackeo de manera óptima. Por eso es que, bueno, justamente la gente misma que son clientes de la tarjeta Cencosud no sufrió tanto grave daño como lo que hackean querían que suceda. O sea, están muy preparados los chilenos. Bueno, les cuento. Dentro de los trabajos cuatrimestrales que piden la auditoría, generalmente trabajamos con estándares de auditoría y de seguridad. Dentro de las tarjetas de débito, de crédito, existe un estándar internacional que es PCI. No sé, o sea, por eso te decía, Ricardo, está muy bien la investigación que hicieron, pero a nivel de seguridad de la información, vamos a ir acá, el estándar que figura es PCI, el estándar que tienen que implementar todas las empresas de tarjetas de débito, de crédito, es el estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago, PCI CSS. Bien, incluso ese estándar en particular
que tiene todos los aspectos de seguridad que un auditor de sistemas tiene que velar que se cumpla. La nueva normativa está actualizada a mayo del 2018. Bien, con esto te quiero decir que las distintas industrias tienen su propio estándar de seguridad y de auditoría, que el auditor de sistemas tiene que velar y tiene que conocer. Si yo el día de mañana, alguno de ustedes el día de mañana tiene que hacer una auditoría sobre un banco, bien, sobre el Banco Macro, el estándar que va a utilizar es el estándar del Banco Central de la República Argentina, que es la comunicación A4609. Pero aparte de esa comunicación, hay varias que se desprenden, así como el análisis que muy bien hiciste vos, Ricardo. Bien, y si el día de mañana les toca hacer una auditoría sobre una empresa petrolera, por ejemplo, el estándar que van a utilizar es el estándar de la ISO 27002, ¿bien? Que es el estándar de los códigos de buenas prácticas de seguridad de la información. Y si les toca una empresa también puede ser o utilizar esa o utilizar el estándar de COVID, COVID, ¿bien? Que son el estándar de objetivos de control para el ambiente IT. Es un estándar genérico que se puede aplicar a cualquier tipo de industria. Entonces, siempre es importante saber en qué empresa estoy haciendo la auditoría para que en función a eso voy a aplicar qué estándar de seguridad y auditoría está vigente. Por ejemplo, si el día de mañana les toca hacer una auditoría sobre el Ministerio de Seguridad, el estándar básico que ustedes tienen que utilizar es el estándar de la SIGEM, el de la Sindicatura General de la Nación. Bien, ¿Okay? Que hay un... Sí, Franco. ¿Qué diferencia tiene, qué relación tienen todas estas normas que menciona con las leyes que mencionó el compañero? O sea, ante la ley argentina. Bien. Los estándares que acabo de enunciar yo son estándares específicos para cada una de las industrias. Bien, te toca hacer una auditoría sobre una entidad financiera, vos tenés justamente todo un lenguaje y aspectos que un banco tiene que estar protegiendo, ¿sí? Te toca hacer una auditoría sobre la tarjeta Banelco, vas a ir con el estándar PCI, ¿sí? Habla específicamente de terminología que se utiliza dentro del ámbito de las tarjetas, ¿sí? Estándares para hacer auditorías son independientes de las leyes y normativas que hay dentro de nuestra Argentina. Eso está por encima, ¿bien? Entonces yo siempre voy a estar validando el estándar propio de la industria y sin duda las leyes van a estar aplicando. O sea, ¿cómo estoy cumpliendo con las leyes que la ley de protección de datos personales que anunció, por ejemplo, Ricardo? Sin duda es algo que tengo que estar velando, cómo la empresa está dando cumplimiento a esa ley, ¿bien? Porque está por encima de un estándar que esté aplicado a la industria, ¿sí? Okay. O sea, Primero... no se contradicen, justamente se complementan en el trabajo del auditor. Sí, Nadia. No, iba a preguntar si primero se ve... Primero saber cuál estándar utilizamos, de acuerdo al ámbito en lo que estamos, y recién ahí vemos la ley, de acuerdo en qué país estamos obviamente, para ver si algunas se complementa, se fusionan, o alguna la anula. Por ahí. No, nunca se anula. Una No ley está por encima. No, anula a algún dato que diga el estándar, digo. Sí, no, en general no se anula, ¿sí? Siempre la prioridad, lo que tiene que velar un auditor de sistemas sobre la empresa donde se están contratando es, primero, que vos des cumplimiento a las leyes, ¿sí? A las leyes y regulaciones propias de la industria en donde estás velando, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las leyes de firma digital, de protección de datos informáticos, de delitos informáticos? ¿Cuáles son las leyes que corresponden a nuestro país, por ejemplo, que debería estar dando cumplimiento la organización? Bien, independientemente de eso, que es importante que el auditor del sistema esté al tanto, yo voy a buscar el estándar que aplica de acuerdo a la industria que estoy haciendo la auditoría. ¿Sí? Se complementan, no se anulan.
Y primero, y en el caso, como vos decís, ponerle el caso de que existe una contradicción, que no, yo no he visto en ninguno de los casos, siempre lo que tiene validez es la ley, ¿sí? Por encima del estándar, porque estamos dentro del ámbito de la República Argentina, entonces siempre el auditor tiene que velar por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que aplican al organismo. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, pero estaba interesante la pregunta, Franco, ¿sí? Me parece muy bien en grupo que habló sobre, bueno, la investigación que estuvieron haciendo, y yo quise agregar este estándar que es PCI. Todavía estoy definiendo el trabajo práctico cuatrimestral, ¿sí? Yo el año pasado había dado un grupo que haga una auditoría sobre una empresa ficticia, bien, de tarjetas de crédito. ¿Por qué tengo que utilizar una empresa ficticia? Porque ninguna organización te va a dar los datos reales para que vos estés mostrando todas las vulnerabilidades de IT que existen. ¿Bien? Entonces, daba un caso de estudio de empresas tipo un banco, un caso de estudio de una empresa tipo una tarjeta de crédito, y cada uno de los grupos tenía que hacer su auditoría utilizando el estándar que le corresponde. ¿Bien? En este caso estoy analizando, creo que voy a hacer un trabajo práctico final integrador diferente, ya lo estoy definiendo, y la próxima clase les voy a indicar. ¿Mm? Bueno, ¿qué más pueden decir de ese caso, Ramiro? Sí, nosotros hemos llegado acá en conclusión con el grupo, algo final que, bueno, entre los tres justamente hemos decidido, le voy a leer en este momento porque es medio largo lo que es la conclusión. Ponemos como conclusión final, podemos afirmar entonces que aún en grandes empresas con una clara delimitación en cuanto a las funciones y con un sistema de control que se encuentra implementado, se requiere, bueno, justamente un control tanto interno como externo para las tareas que se realizan a cabo, ya que ninguna entidad está exenta de fraude o malversaciones de fondos, por ejemplo, por lo que la confianza ciega en la autoridad y la falta de controles sobre el personal jerárquico pueden comprometer seriamente el futuro de la entidad. Eso es lo que hemos llegado a concluir como una conclusión final acerca de lo que ha sucedido. Bien, sin embargo, le está faltando indicar sí. qué controles particulares implementarían ustedes para que esto no vuelva a ocurrir. Bien. Bien. Chequen este estándar PCI para hacer ustedes los controles sobre tarjetas. ¿Bien? Por favor. Eso cuando documenten el trabajo práctico, cuando documenten y hagan este análisis, chequen ese estándar particularmente. Bueno, gracias, profe. No, por favor, muy bien, Ariana. Profe, una última consulta antes de que cambiemos de tema. En el primer caso que vimos de la institución pública de la UNT, ¿qué estándar se aplicaría en ese caso? Así también podemos llegar a incluirlo en nuestro trabajo. La resolución 48 de la CIGEM. Ya no les voy a decir Sindicatura General de la Nación. CIGEM. Y de última estén buscando estándar de auditoría, control y seguridad de la CIGEM. ¿Sí? Seguramente les va a venir la resolución 48. ¿Sí? Es muy básica, es bastante vieja y no está actualizada, esa, pero es la que aplicaría. ¿Sí? Yo, en lo particular, cuando hago auditoría a organismos públicos, Franco, lo que hago es utilizar el estándar que le corresponde, que es la 48 de la CIGEN, y le agrego, por ejemplo, el estándar de ISO 27002, que es un estándar que aplica a cualquier tipo de organización, y es mucho más completo. ¿Bien? Para evaluación de controles o para implementación de controles. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro grupo? Constanza, no te escucho, igual que Camila. Bueno, Camila te escuché la clase pasada, ¿sí? Pero están calladitas. Nosotros dimos la clase pasada y éramos como el soporte de parte de Gendarmería.
Más o Se menos escucha las muy mismas entrecortado. conclusiones. Se escucha re mal. Debe ser el micrófono. Tengo que buscar otro micrófono. Está bien, no te preocupes, Constanza. Bueno, para dar continuidad en el día de hoy, vamos a ver si quieren ir abriendo. Vamos a ver el caso de etapas del proceso de auditoría, ¿sí? Dentro del campo virtual. Bien. Para mí es muy importante como auditores que tengan claro el concepto de lo que es control y de lo que es control interno, ¿sí? El control interno es un proceso que se lleva... ¿Alguien habló? Ah, no. El control interno, entonces decimos que es un proceso que lleva a cabo los miembros de la organización con el objeto de proporcionar un grado razonable de confianza en la consecución de los siguientes objetivos. Siempre hablamos de que el auditor va a buscar un grado razonable, no puede garantizar el 100% de confianza en los controles internos, pero sí un grado razonable, bien, en función a su evaluación de control, ¿sí? Que la empresa tiene un grado razonable de confianza. Entonces, por eso es importante también esta palabra que está marcada, y lo que evalúa el auditor son estos tres aspectos: la eficacia y la eficiencia de las operaciones dentro de la organización, la confiabilidad de la información financiera, por eso trabajamos en forma conjunta con el auditor contable, y sin duda el cumplimiento de leyes y normas aplicables. El auditor, si ustedes entran a trabajar a una organización, tienen que estar al tanto de cuáles son las leyes y normas que aplican y que tienen que estar dando cumplimiento a esa compañía o esa organización. ¿Sí? El concepto de auditoría interna, que esto también seguramente lo vieron, pero vamos a hacer como dejar claro que establece la IAIA, que es el Instituto de Auditores Internos de Argentina, e ISACA, que es esta asociación internacional que yo les había comentado, ¿sí? Que nuclea los exámenes internacionales de CISA. ¿Se acuerdan que la primera clase hablamos de este examen, esta certificación internacional de auditores en sistemas de información, que está nucleada por este organismo que es ISACA? El concepto que se da de auditoría interna es que es una actividad independiente, es objetiva, y está concebida principalmente para dar valor agregado a la organización. Ayuda a cumplir con los objetivos, aportando un enfoque sistémico por la forma de trabajar, disciplinada, en donde se evalúa justamente la gestión del riesgo, el control y el gobierno de la organización. ¿Sí? Cuando uno habla de auditoría de sistema, el proceso en sí requiere que el auditor recolecte evidencias, es la base de un auditor, ¿sí? Recolecte evidencia a través de distintas pruebas de auditoría, ya vamos a hablar qué tipo de pruebas puede hacer el auditor, ¿sí? En función a eso evalúa las fortalezas y las debilidades que tiene el control interno, basándose en estas evidencias, y va a preparar finalmente el informe de auditoría, en donde va a presentar en forma objetiva, ¿sí? Fundamentada en las evidencias que obtuvo, las debilidades de control que tiene la compañía. ¿Bien? Entonces, hablamos de que esta función de auditoría de sistemas tiene que ser independiente, tiene que reportar al nivel más alto de la dirección, puede ser parte de la auditoría interna dentro de las organizaciones, no puede depender un área de auditoría de sistemas, no puede estar dependiendo, por ejemplo, de la gerencia administrativa contable. Tiene que ser un área que dependa directamente del más alto nivel de la empresa, porque tiene que ser independiente a cualquiera de las áreas de la empresa.
si auditoría interna depende del área administrativa, financiera y contable, no puede ser objetivo a la hora de analizarse a sí misma, ¿bien? Y aparte, el área de auditoría tiene que dar servicios y tiene que velar en forma independiente por hacer auditoría a cualquier proceso de la organización, ¿sí? Por eso decimos que tiene que reportar al más alto nivel de la dirección. Auditoría de sistemas puede ser parte de la auditoría interna, sin dudas, tiene que ser un grupo independiente. Generalmente cuando uno va a una organización, esto traten de extrapolarlo a las organizaciones donde están trabajando actualmente, si tienen un área de auditoría interna, generalmente es muy fuerte el grupo de auditores contables o auditores legales, ¿sí? Así también tiene que tener su grupo independiente de auditores en sistemas. Bien, que ambos van a trabajar en forma interrelacionada, como un equipo interdisciplinario. Dentro de los que actualmente están trabajando, ¿tienen implementado tienen dentro de las compañías auditorías internas? No, profe. La verdad es que nunca pregunté. No debería mentir. Bien. ¿El resto? En mi trabajo sí, profe. Yo trabajo en un call center. Sí, yo trabajo en un call center atento. Y sí tiene lo que es auditoría interna. Y dentro del área de auditoría interna, ¿a quién reporta? ¿A un área particular o a la alta dirección? A recursos humanos. Auditoría reporta a recursos humanos. Claro, porque digamos no hay como usted indica, un área específica, todo va a recursos humanos y en recursos humanos se toma decisión en cuanto, bueno, justamente lo que se audita, qué parte se está auditando. Bien. ¿Qué opinas vos en relación a eso? Entonces, no es una auditoría contable. Y la verdad que le comento, yo hasta hace un poco en mi trabajo sucedió de que han hecho una auditoría por lo que sería que una determinada gente ahí en mi trabajo se ponían hora extra sin consentimiento. Es como que, bueno, usted ya sabe lo que llevó es. Entonces se ha hecho esta auditoría, se ha hecho un buen control y bueno, ahí han flotado varias cabezas, porque bueno, se ha descubierto en eso en la auditoría y bueno, eso fue reportado lo que es recurso humano y bueno, recurso humano tomó la decisión de que esa gente ya no pertenezca a la institución o a la empresa, perdón. Sí, yo te entiendo, Ramiro, que el que toma la decisión de desvincular a la gente puede ser el área de recursos humanos. Claro. Sin embargo, la auditoría no debe depender de recursos humanos. Tiene que ser En realidad al revés. Puede ser que por eso al revés. Recursos humanos depende de la auditoría, pero todo eso, auditoría le informa al recurso lo que ellos les piden. Bien. Y si en el caso, entonces, profe, se tengan que hacer una auditoría al Departamento de Recursos Humanos, ¿qué pasa? por eso mismo estoy diciendo. Entonces, no garantizamos independencia. Yo no me voy a auditar a mí mismo. Claro. Bien. Entonces, por eso seguramente el área de auditoría es un área independiente de todas las áreas, pero sin duda le informa esto, bien, a la alta dirección, y la alta dirección llama a recursos humanos y le dice, hay que desvincular a esta gente por estos incidentes. Bien, que se tiene esta evidencia. No depende de recursos humanos, sino si yo tengo que hacer una auditoría sobre recursos humanos, no puedo ser juez y parte, como están invitando. ¿Sí? Capaz que usted tiene razón, profesora, como recién me estoy formando en esto, es bueno saberlo lo que usted informa. Sin embargo, es bueno también ver cómo muchas empresas, por eso me interesa que empiecen a tener criterio y a verlo ustedes también, como muchas empresas, el área de auditoría depende de áreas específicas. Bien, el área de auditoría en muchos casos depende de la gerencia administrativa financiera. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿está bien que dependa de la gerencia administrativa financiera? Bien, y hay muchas veces, que esto también lo van a ver en distintas organizaciones, que el área de auditoría de sistemas depende de la dirección informática.
Entonces, ¿cuál es el riesgo que tengo ahí? De que no puedo ser juez y parte. Yo no me voy a hacer una auditoría a mí mismo, porque el mismo director a quien tengo que reportar va a decir, saca esta información. No va a informar esto a la alta dirección. Bien, mi director va a estar modificando el informe del auditor. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo se da este tipo de situaciones en las empresas. Por eso es muy importante poder tener la garantía de que la auditoría de sistema es un área independiente que reporta a la alta dirección, que lo puedan entender al concepto, independientemente de lo que pasa en la organización. ¿Bien? Porque puede ser que sea como dice Ramiro. ¿Bien? Y en el caso que sea así, no estamos garantizando una independencia del área. ¿Bien? Si llega a depender de recursos humanos, auditoría interna. ¿Sí? Claro, más que nada yo lo decía así, profesora, por lo que es recursos humanos, nuclea todo lo que son los empleados que trabajan en el call center, y ellos Claro. son los que manejan la hora, cuántas horas hacen, si se tiene que descontar, si han hecho horas adicionales. Por eso más que nada me llevó ese pensamiento también. Bien. Y hay otra cosa que ustedes van a ver, ya te doy la palabra, otra cosa que ustedes van a estar viendo es el área de seguridad de la información. Primero que le llama seguridad informática, que ya hablamos que seguridad de la información es un concepto mucho más amplio que involucra la seguridad informática, pero que involucra también toda la seguridad de la información que maneja la empresa. Bien, no solamente aspectos técnicos, sino aspectos manuales de cómo se tiene que proteger la información de la organización, ¿sí? Y muchas veces van a encontrar que el área de seguridad de la información o seguridad informática depende de la dirección de sistema. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿está bien que dependa? ¿Sí? Del área de la dirección de sistemas. ¿Debería ser un área independiente? ¿Qué me garantiza que sea independiente? ¿Bien? Esto para que lo planteen. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones van a ver que seguridad de la información como auditoría de sistemas lo van a ver dependiendo de la Dirección General de Sistemas. ¿Bien? Y no me garantiza Lo mismo pasa en TP, ¿no? e independencia. En ¿Cómo? Teleperformance pasa exactamente lo mismo. No tenemos un área independiente de auditoría en sistema, pero la misma gente que nuclea la seguridad informática nuclea la auditoría y son los encargados de todos los procesos. Entiendo que está mal ahora y también entiendo que hay ciertos estándares y normas que maneja el call center mexicano o Six Sigma o algún otro tipo de ley que establecen ciertos procesos que se auditan solo y la auditoría externa viene una vez al año a verificar que eso se cumpla. No sé si eso tiene algo que ver. También es como decía Nadia en su comienzo, la auditoría externa puede venir una vez al año, el auditor interno sabe claramente cómo es el movimiento interno y qué es lo que tiene que estar viendo dentro de la organización. Por eso es importante tener auditores internos, ¿sí? Que estén trabajando todo el año, porque vos sabés el movimiento. El auditor externo viene 3 semanas, te hace una auditoría y te deja un informe. ¿Bien? Pero quien conoce la realidad dentro de la organización son los auditores internos. Por eso es bueno capacitarlos y formarlos porque conocen bien qué es lo que está pasando o los radiopasillos, dónde están las debilidades de control dentro de los distintos procesos de la empresa. ¿Bien? Sí, sí. Pero sí, a mí me interesa empezar a formar criterio profesional en ustedes y empezar a decir esto que está pasando en las organizaciones, ¿bien? Que no es un área independiente, ¿en qué les afecta a la hora de emitir un informe? ¿Bien? Bueno, hablamos de que el proceso de auditoría de sistemas de información, vamos a partirlo en 3 etapas básicas, porque no vamos a complejizarnos en esto, sino tener como mínimo que ustedes entiendan que cualquier proceso de auditoría de sistemas comprende estas 3 etapas. La primera, la planificación de la auditoría en sí, la ejecución, ¿sí? Y la elaboración del informe de auditoría. En esta planificación de auditoría, lo primero que se hace es una evaluación preliminar del ambiente de TI.
Bien, ¿qué significa esa evaluación preliminar antes de hacer la planificación de la auditoría? Es donde yo voy a decidir qué procesos, bien, van a ser auditados, cuál va a ser el alcance de esa auditoría, voy a ver cuál es la complejidad del ambiente IT, tiene un centro de cómputos, ese centro de cómputo está centralizado o está descentralizado en varias áreas, bien, cuáles son los riesgos, han existido incidentes ya de TI, uno en definitiva tiende a analizar cuál es el ambiente de control que tiene la empresa, bien, al hacer esta planificación de la auditoría. ¿Qué es lo importante tener claro acá? De que en esta etapa de planificación de los procesos de auditoría, uno va a seleccionar los procedimientos, los recursos humanos, el tiempo que me va a llevar a hacer esa auditoría. Yo lo primero que tiendo a realizar es entender cuál es el ambiente de control de la empresa, y eso lo voy a saber en la primera entrevista con la alta dirección. Yo me reúno con la alta dirección y me están pidiendo una auditoría sobre el sistema de sueldos de la empresa. ¿Bien? Entonces, lo primero que yo voy a evaluar es, primero, ¿existe un área? ¿Cuál es el ambiente de control? Y esto lo voy a evaluar diciendo, ¿existe un área de auditoría interna dentro de la empresa? ¿Tienen auditores de sistemas? ¿Sí? ¿Existe un área de seguridad? No, no existe. ¿El área de sistemas tiene definidas las funciones claramente o todo en sistemas hacen de todo? Que muchas organizaciones está pasando esto, no están delimitadas las funciones del área de sistemas. Bien, ¿han existido incidentes de seguridad, problemas relacionados con ransomware, problemas relacionados con incidentes en los backups? Entonces, a mí en esta primera charla con la alta dirección me va a estar dando una idea general de cuál es el ambiente de control dentro de la empresa. Dependiendo del ambiente de control, bien, yo voy a planificar mi auditoría, si confío en los controles o no confío en los controles. Bien, porque en función a eso voy a determinar quiénes van a ser los recursos humanos que me van a acompañar, cuánto tiempo me va a llevar, cuántas horas o tiempo me va a llevar a hacer esa auditoría. Por ejemplo, yo cuando hago esta planificación de auditoría, esta primera etapa, yo evalúo, bien, estamos utilizando Oracle, bien, o SQL como motor de base de datos. Cuando entro a la organización me estoy dando cuenta de que los servidores que se están utilizando son servidores físicos de determinadas características y virtuales de determinadas características. Entonces yo empiezo a tener un conocimiento de la complejidad del ambiente de IT de la empresa. En función a eso, yo voy a elegir con qué recursos humanos voy a hacer esta auditoría. Bien, ojo que este sistema está montado sobre Oracle, yo necesito gente idónea para hacer auditoría en Oracle. Bien. Ojo que este sistema es un portal web donde se soporta toda la actividad del Poder Judicial, yo necesito gente para hacer una auditoría sobre el ambiente web. Bien, sobre Java o sobre el entorno donde estoy por analizar. Por eso, esta etapa de planificación es una etapa, una primera etapa en donde uno tiende a conocer la complejidad del ambiente de TI. Y antes de continuar con este esquema, les voy a pedir que vayan al campus virtual y que por grupo tomen metodología de auditoría y que lo analicen por grupo. Tienen 15 minutos para analizar este caso de estudio, para que en función a este caso vamos a hablar, ¿sí?, sobre cuál es la metodología para realizar una auditoría. Es un caso trivial, pero nos ayuda a identificar, ¿sí?, si confío o no confío en los controles, con qué metodología voy a encarar el proceso de auditoría, ¿sí? Entonces, ahora les pido a todos los grupos que
se junten, ¿sí? Que tienen 15 minutos para analizar el caso del abuelo Enzo, así se llama, y que me puedan contar, ya hacemos una puesta en común, y en función de eso vamos a dar continuidad a la teoría, ¿bien? ¿Cuál es la metodología que utiliza el auditor, si confía o no confía en los controles internos? ¿Bien? Bueno, vamos a ¿Cuál es hacer... el documento, profe? El documento es metodología de auditoría. Este documento, ¿lo tienen disponible? Ahí dentro Sí, de profe, los... Sí. Bien, entonces cada grupo, por favor, tienen 15 minutos para analizar el caso de metodología de auditoría y nos juntamos en 15 minutos para hacer puesta en común. Necesito que evaluemos ese caso para empezar a hablar de cómo se maneja el auditor frente a una etapa de planificación de auditoría. ¿Sí? Bueno, 16:54, 17:15 nos juntamos nuevamente. Tiene que ver este famoso abuelo Enzo, ¿sí? Con la materia de auditoría, ¿sí? Vamos a ir haciendo un análisis y vamos a ir relacionando con el sistema de control interno y con el nivel de confianza. A mí me gustaría ver quién quiere ser el primer grupo que me cuente el primer caso que estuvimos viendo. Nosotros, A si ver, quiere, profe. Gastón, ¿quién quiere? Nosotros, el grupo mío, de Gastón Daniels. Perfecto, Gastón, buenísimo. Bueno, le ¿Quiénes forman explico más o parte menos del el caso grupo? así rápidamente. Franco, Fabián y Juan, creo. ¿Qué Fabián? No me acuerdo el apellido. ¿Está Fabián? Gianni, profe. Gianni. Ahí ya. ¿Y Bustos Juan? Tame, Juan Pablo y yo. Sí, acá estamos. ¿Y qué Juan? Juan Pablo Bustos Tame. Juan Pablo, yo. Profesor. Bien, perfecto. Bueno, te escucho, Gastón. Bueno, lo pongo en situación del caso. Bueno, suponemos que tenemos que ir a un evento, dice, y es nuestro primer día de trabajo, y bueno, y el gerente nos llama y nos dice que tenemos que estar al siguiente día, o sea, el lunes a las 8 de la mañana, y nos dice que está de acuerdo, que es importante, sí. Y bueno, aquí te incluyen unos siguientes hechos que dice que nosotros o la persona vive a 100 kilómetros de la oficina, no pasan colectivo, ni trenes, ni taxi, y son las 9 de la mañana, digamos, del día domingo, o sea, tenemos 24 horas, y el único que tiene automóvil es el abuelo Enzo, quien es un mecánico de 50 años. Bueno, básicamente el abuelo Enzo es un mecánico experimentado que tiene mucha experiencia arreglando autos, y bueno, y está en un momento que le rompieron el corazón, y bueno, y está, entre comillas, tocado o lunático, como dice aquí el denunciado. Y bueno, y él tiene muchos autos, y como bajó, digamos, los servicios que brindaba y la calidad también, digamos, debido a la ruptura o que le rompieron el corazón, bueno, no tiene auto, y con el único auto que cuenta, digamos, es el Escarabajo 66. Y bueno, y aquí la persona vio que su abuelo lo arreglaba de vez en cuando, y bueno, era la única alternativa. Entonces le pide usar el auto para ir al trabajo, y le explica la urgencia, y bueno, y el abuelo le dice que lo había arreglado el auto, y en un momento, bueno, estalla de risa y comienza a bailar y a saltar. Y bueno, y aquí hace una pregunta que dice, ¿qué piensas sobre la probabilidad de que el abuelo Enzo haya arreglado verdaderamente el auto? ¿Piensas que el abuelo Enzo es confiable? Y en parte lo charlamos con nuestro compañero, y bueno, surgieron un montón de conclusiones y sacamos esto y lo otro, pero bueno, nosotros la mayoría opinamos que de acuerdo, o sea, si conferíamos, no en parte, digamos, pero también, digamos, un compañero mío habló de otra perspectiva, digamos, no se centraría tanto en si confiamos o no en el abuelo Enzo, sino más en el auto, digamos. No sé si lo quiere explicar, Fabián, la parte del auto, Bien. ¿cómo lo veías vos? Bien, buenas tardes. Bien, el contexto casi siempre veo que nos tira que analicemos el estado del abuelo, como dejando de lado
un poco la situación del auto en sí mismo. Si repasamos los 3 casos así como rápidamente, en el primer estado el auto no está funcionando. En el segundo, el auto pasó por una reparación, y en el tercero, el auto está en pleno uso porque tiene 15 años menos de antigüedad. Entonces, para el primer caso, consideraba que... Vamos al primer caso, Fabián, ¿sí? Vamos al primer caso. A mí me interesa que el grupo me diga en el primer caso si confía o no en el abuelo Enzo, ¿sí? Si hay una confianza en el abuelo Enzo. En el primer caso, no, por el hecho de la risa irónica que larga él en el momento que le preguntan si lo había arreglado o no al vehículo. Bien, no tienen confianza. ¿Y cuál es? O sea, solamente por el estado mental del abuelo. Ahí hubo, profe, ahí hubo un debate, eso que quería comentar, explicar más o menos Fabián y Gastón, que estaba el debate en el que yo personalmente me basaba en el contexto del escenario, de la situación, que cuán importante sería la salud mental del abuelo y qué tan importante es la situación económica del abuelo, los antecedentes, porque bueno, rápidamente comparando con el caso número 2, hay como una documentación de que se llevaba, pero en el primer caso no hay ninguna documentación. Entonces, ese es mi punto de vista, pero el punto de vista que tenía Fabián era que también estoy de acuerdo, era que desde el 66, que es el modelo del auto, hasta el hoy, 2021, son más de 40 años, 60 años. Y bueno, sí, viejito éramos. Y entonces, en base a eso, no teníamos confianza en lo que nos decía el abuelo. Bien, entonces el primer concepto, no hay confianza en el abuelo. Por un lado, ¿cuáles eran los motivos por el cual no tienen confianza? Por un lado me decían el estado mental del abuelo. ¿Y qué otra razón hay para que no tengan confianza en ese abuelo? La antigüedad del auto. Exactamente. Y el La estado antigüedad del también. auto. Y no hay control, tampoco hay control. Los registros. El antecedente también no hay registros. Hay queja de los clientes. Hay queja de los clientes. Bien, todas esas son razones para decir no tenemos ninguna confianza en lo que nos diga este abuelo Enzo. Pero no está de más probarlo al auto, porque es la única alternativa que tenemos. Eso es otra cosa que habíamos debatido con los chicos, que en definitiva, sea cual sea el primer caso, segundo, tercer caso, según nos dan todo lo que tenemos, todo el informe del problema, así, según como estamos informados, no tenemos otra posibilidad más que agarrar el auto e ir. Si había otra posibilidad, aunque sea más costosa y quizás consume más tiempo, por ejemplo, y en bicicleta, la tomaríamos en el primer caso, sin lugar a dudas. Si fuese que tenían que levantarte 2 horas antes de lo que normalmente uno se levanta para ir allá pedaleando, cansándose, la tomaría en vez de ir en el auto por seguridad y por todo el tema. Está bien, pero el primer caso le dicen no tienen otra opción. Entonces, frente a eso, como bien decías vos, van a hacer pruebas, van a empezar a probar ese auto. ¿Bien? Exactamente. ¿Qué probarían en ese auto, Juan Pablo? No sé mucho de autos, la verdad, lo reconozco, pero probaría más que nada que ande freno, que ande de cambio, que ande motor que encienda, que no se para cada rato. Serían así las cosas elementales, digamos. Arranque primero, que arranque. Que arranque, sí. Y que tenga no se para cada rato. Arranca. Y que tengan nafta. Si arranca, bueno, podemos ir un poquito y bueno. Bien, perfecto. Por lo menos está un trayecto y de ahí ya puedo tomar otra cosa, ¿sí? Pero fíjense, está muy bien lo que están indicando, y esto vamos a ir viéndolo en los otros casos. Primero, no tengo confianza en ese abuelo Enzo, ¿sí? Y detallo cuáles son los motivos por el cual no tengo confianza, tengo una baja confianza. Después decimos, como no tengo confianza, voy a hacer pruebas de detalle, ¿bien? Sobre el auto, pruebas de si arranca el auto, si tiene aceite, si funcionan, cómo están las ruedas, si tiene nafta, o sea, las cosas más básicas, pero tengo que hacer pruebas de detalle sobre ese auto, ¿bien? No pruebas de controles. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al segundo caso y me gustaría escucharla a Débora, al grupo de Débora. Bien, en el segundo caso nos habla de que el abuelo Enzo está enamorado, que conoció a la señorita Elena,
pero también dice que no está tan deteriorado el servicio como en el caso anterior, pero que por ahí, no sé, se queda mirando las nubes y que no ajusta bien una cosa en el auto y que deja un tornillo suelto por acá y demás. También dice acá que, bueno, que es un poco más responsable porque si un cliente le reclama, se disculpa, le hace el reintegro y así soluciona el problema. Bien, también acá habla sobre el auto que le arregló a la madre del protagonista y que personalmente el protagonista manejó el auto y que funcionó todo bien. Bueno, y acá habla sobre que sí, tiene documentación, o sea, lleva un registro de cada auto con el que trabaja, decía mediante listados impresos de computadora, pero tampoco son tan completos estos registros. Bien, Débora, perfecto. ¿Quién más está en tu grupo? Constanza y Verónica. Bien, cierto que son el grupo de las mujeres. Perfecto. Bien. Entonces, podemos decir que en este segundo caso, bien, hay cierta confianza en el abuelo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿o no? Exacto. Sí, aumenta la confianza. Perfecto. Claro, por el hecho de que a la madre de este le arregló anteriormente y quedó conforme y en condiciones el auto, el vehículo. Bien. Y en función a esta cierta confianza, ¿qué controles harían ustedes o qué tipo de pruebas estarían haciendo sobre el auto? ¿Igual que el caso anterior? Desde ya, sí, probar el auto. Bien, También fijarnos en la parte de los registros, a ver qué es lo que el abuelo anotó y ver y probar cada una de las cosas que él ha ido y ha puesto. En caso de que falte algo, tratar de fijarse qué es lo que falta y tratar de completar ese informe para que esté completo, pero dentro de todo sería bien. probarlo al auto. Está muy bien lo que están indicando, ¿sí? Fíjate que ustedes ya, en este caso, en el segundo caso, ya tienen algo de confianza, primero, sí. ¿Bien? En donde, fíjate que ustedes dijeron también, vamos a hacer, como ya hay controles que se están haciendo, vamos a hacer pruebas de esos controles, ¿sí? No solamente vamos a estar haciendo pruebas de detalle, desde si arranca, desde pruebas que nosotros llamamos pruebas sustantivas de detalle, ¿bien? Sino que vamos, como hay un nivel de confianza medio, vamos a confiar en el conocimiento, en la experiencia, en los controles que ya lleva el abuelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y en el tercer caso, ¿quién quiere hablar del tercer caso? Bueno. Habla vos, no hay problema. Bueno, es lo que todo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, el tercer caso ya obviamente que ya supera toda la... hay total confianza en el abuelo porque él, como dijeron las chicas, como el segundo caso, digamos, arregló el auto de la madre, salió de vacaciones y aparte lleva un registro de todos los autos. Y otra cosa que dice también que, o sea, mantiene el registro de todos y cada uno de los automóviles separados en su taller. Y aparte que, bueno, también lo probó, digamos, el auto lo saca semanalmente, creo que dice, con frecuencia, perdón, al autito. Bien, de todas maneras, igual creemos, profe, dentro del caso, que debemos revisar, aunque sea lo mínimo indispensable, y verificar si se hizo alguna reparación post o con reparación actual en el auto, y ver qué otras funciones pueden estar fallando que haya dejado registrado o no, para saber si el auto realmente está a punto como para salir. No, además ahí dice en el caso número 3 que la madre ha viajado por todo el país con el autito. Y claro, pero nunca especifica si se le ha hecho después de que tanto ha viajado un service, digamos. También especifica, profe, que ya el taller del abuelo es algo consolidado, una empresa donde hay más mecánicos atrás de soporte y todo eso, no es tan solo el abuelo. O sea que ya no estás confiando solo en el abuelo, sino en un grupo de personas que han trabajado en el auto. Bien, perfecto. Bien, por lo tanto podemos decir, si nosotros hablamos de 3 columnas,
Bien, en el primer caso tenemos una baja confianza en el abuelo, una baja confianza. Cuando yo tengo una baja confianza, hago pruebas de detalle, pruebas sustantivas, pruebas analíticas, al detalle, porque estoy teniendo una baja confianza en el sistema de control interno. Bien, en el segundo caso, si ponemos como una columna, estamos con un nivel de confianza media, que está dada por la experiencia, por el conocimiento que tiene el abuelo, por los registros que está llevando de cada auto. Entonces, en ese caso que tenemos confianza media en el abuelo, decidimos hacer algunas pruebas de detalle, algunas pruebas sustantivas, ¿bien? Pero también hacemos pruebas de los controles que tiene el abuelo, ¿sí? Y en el último caso, como bien estaba especificando Israel y sus compañeros, hay una alta confianza en ese abuelo, hay una alta confianza en el sistema de control interno. Cuando yo tengo una alta confianza, bien, voy a hacer más bien pruebas de controles. Es decir, los controles que está implementando el abuelo voy a validar que sí están funcionando correctamente. Pero siempre, como bien especificaba Marco y otros sus compañeros, algunas pruebas sustantivas, algunas pruebas de detalle para validar que el auto está funcionando voy a hacer. Pero ya tengo un alto nivel de confianza, ¿sí?, en los controles. ¿Por qué era importante hacer esta relación? Volvemos a la teoría, ¿sí? ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, profe. Profe. Y Sí, profe. habíamos hablado de que dentro de las etapas del proceso de auditoría, la primera etapa es la etapa de planificar esa auditoría. Y para poder planificar esa auditoría, yo lo primero que voy a hacer es una reunión con la alta gerencia y voy a conocer y evaluar el ambiente de control. ¿Cómo es el ambiente de control? ¿Puedo tener una confianza alta, media o baja? Bien, por eso es importante esta etapa de planificación, porque en función a este conocimiento, bien, yo voy a determinar, fíjense, si confío en los controles o no confío, ¿sí? Entonces, yo en esta primera etapa, en donde hago una entrevista con la alta gerencia, y me llamaron a mí, ¿por qué? Porque ocurrió un fraude. Si yo estoy frente a un incidente y un fraude, yo entro directamente con que no tengo confianza en los controles, que los controles que están implementados claramente fallaron, o sea que no tengo confianza, y por lo tanto voy a hacer pruebas de detalle. Esto para que puedan ver esta analítica, ¿bien? Cuando no tengo confianza en los controles, no realizo pruebas de los controles, porque no confío cómo están implementados, voy directamente a hacer pruebas sustantivas, pruebas de detalle de dónde está la falla, ¿bien?, en ese sistema de control interno. En otro caso, en donde me están indicando, planifico confiar en el sistema de control de la empresa, sí. ¿Con qué confianza? ¿Cierta confianza o una alta confianza en los controles? Si tengo cierta confianza en los controles, ¿por qué se puede dar esto? Yo voy en esa primera entrevista con la alta dirección y me dicen, mira, nosotros tenemos auditorías de sistemas periódicos, contratamos una vez al año auditorías externas, bien, no hemos tenido incidentes de seguridad. Entonces yo digo, bueno, entramos con cierta confianza en los controles, vamos a confiar en los controles, y por lo tanto voy a planificar dentro de mi auditoría, realizar pruebas de los controles que tienen, y también realizar pruebas sustantivas o pruebas de detalle. ¿Bien? Y después estoy frente al caso en donde me dicen, hay una alta confianza en los controles. Entonces, entra una empresa, entra una entidad financiera, un banco, a hacer una auditoría de sistemas, que tiene auditorías de sistemas internas, que tienen auditorías del Banco Central, que les realizan auditorías externas, que han certificado hace muy poquito normas ISO 27002, por lo tanto, tienen una auditoría de certificación. Entonces, yo tengo una alta confianza en los controles cuando hago esa primera entrevista
Por lo tanto, bien, digo, voy a planificar, realizar más bien pruebas de controles, voy a confiar en los controles, bien, y voy a hacer algunas pruebas sustantivas, pero yo mi foco va a estar en realizar pruebas de los controles existentes, bien. Para mí era muy importante que ustedes tengan en cuenta, a través de este ejemplo tan trivial que es del abuelo Enzo, cuál es la estrategia de auditoría que uno va a definir en esta primera etapa de planificación. De acuerdo al nivel de confianza que uno puede tener en los controles, va a determinar qué pruebas sustantivas va a realizar, o bien qué pruebas de control o de cumplimiento va a tener presente, de acuerdo a la estrategia de confianza en los controles o no. ¿Bien? ¿Sí? Por lo tanto, decimos de que en esta etapa de planificación de la auditoría, ¿cuáles son los pasos que un auditor tiene que hacer? En primera instancia, tener un entendimiento general, bien, de la organización a la cual va a realizar una auditoría. Por eso es importante, se reúne con la alta gerencia que nos va a indicar cuál es el ambiente de control interno de la organización. En segunda instancia, el auditor va a estar identificando cuáles son las políticas. Existen políticas de seguridad, existen procedimientos, de procedimientos de control de cambio de las aplicaciones, bien, qué procedimientos de backup tiene la organización, etcétera. Nos van a ir comentando en forma general y vamos a estar viendo también si confiamos o no confiamos en los controles de esa organización. Bien. Establecemos a partir de esa primera reunión, establecemos el alcance y los objetivos de mi auditoría, con qué estrategia voy a salir, qué pruebas voy a estar realizando, ¿bien? Y en función a esa reunión y esa planificación voy a asignar qué recursos necesito para hacer esta auditoría, para llevar a cabo, ¿sí? Y voy a armar lo que llamamos el programa de auditoría. Si yo estoy frente a hacer una auditoría sobre un sistema que está sobre servidores, sobre motor de base de datos Oracle y sobre servidores de Ubuntu, bueno, yo necesito ir armando los programas de trabajo, bien, para esas plataformas específicas y buscar los recursos técnicos, el personal necesario que sepa hacer auditoría en esos entornos. Bien, por eso es muy importante esta primera etapa de planeación de auditoría. Bueno, a ver, ¿dudas hasta ahí? No, profe. No, profe, para nada. Bien, a ver, Eduardo Pelufo. Sí, profe. Hola, ¿se me escucha? Sí. Eduardo, vamos a ver el caso este. Esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no realizaría un auditor de sistemas durante la planificación para lograr una comprensión del ambiente global a revisar? A. Hacer una recorrida de las actividades clave de la organización, entrevistar a los miembros clave de la gerencia para lograr una comprensión de los riesgos, ejecutar pruebas de cumplimiento para determinar si se cumplen los requerimientos de Contralor, revisar informes de auditoría anteriores. ¿Cuál crees vos de estas 4 opciones que no realizaría un auditor en la etapa de planificación? Creo que es la respuesta número C, porque ella está ejecutando una serie de pruebas para saber si están cumpliendo. Eso, por lo menos, eso es lo que entiendo de la C. En cambio, en las otras, hay como, está obteniendo contexto primero, que es lo que entiendo que es la parte de la preauditoría, ¿no? Entender cómo está funcionando para ver qué tan confiable es todo, el contexto de la organización. ¿Y el D? Sí, porque los informes anteriores, si son informes de confianza y válidos, me pueden indicar, por ejemplo, qué problemas venían teniendo, cuáles no, me pueden indicar tal vez qué defectos principales tenían. No sé si es válido porque tal vez, o sea, la idea no sería
que eso me condicione a mí como auditor, pero sí creo que es válido. Bien, perfecto, Eduardo, muy bien, ¿sí? Generalmente si tiene un área de auditoría interna y si hay informes de auditoría anterior, el auditor los pide, ¿sí? Vos podés tomarlo como base, pero por lo menos ya sabés, primero que tiene auditoría interna, bien, y en segunda instancia poder ver cuáles son las debilidades más críticas que están enunciadas en ese informe de auditoría. Podés confiar o no, o decir, lo dejo a un costado y vamos a hacer nuestras pruebas de controles. Pero ya por lo menos tenés un concepto y una base inicial, ¿sí? Que te va a dar una idea con qué estrategia de confianza vas a estar saliendo. ¿Bien? Por eso es importante este concepto, ¿bien? Este pequeño ejemplo, esta pequeña relación que hacemos con el caso del abuelo Enzo. Perfecto, muy bien la respuesta, Eduardo. Gracias. Entonces, en esta etapa de planificación, como bien dijimos, se hace lo que es una evaluación preliminar del ambiente de TI, ¿sí? Se define el plan de trabajo con el cual y el cronograma con el cual vamos a estar realizando la auditoría de sistemas. Luego pasamos a la etapa de ejecución de la auditoría. ¿En qué consiste? La ejecución, cuando uno habla de hacer una auditoría de sistemas en general, yo lo resumo en estos dos grandes aspectos. Hacer una auditoría de evaluación de los controles generales de TI o bien una auditoría de evaluación de control de las aplicaciones. ¿Sí? Y para mí quiero que nos detengamos acá y vamos a ver la próxima clase a qué generales de TI. ¿Bien? Que estamos hablando de hacer un relevamiento de los controles que existen sobre las plataformas informáticas. Y acá hacemos un relevamiento en los data centers o en los centros de cómputo de la empresa que nos toca hacer la auditoría de sistemas. Siempre yo recomiendo que lo primero que tiene que hacer un auditor es hacer una auditoría de controles generales de TI antes de hacer una auditoría de un control de una aplicación particular. ¿Por qué? ¿Qué involucra una auditoría de controles generales de TI? Involucra, como mínimo, evaluar estos 4 aspectos. Evaluar la estructura organizativa de la dirección de sistemas, los procedimientos operativos que tenga la dirección, ¿sí? El área de desarrollo, los cambios en los programas, el área de operaciones, mesa de ayuda, plan de contingencias, backup, la seguridad física del centro de cómputos y la seguridad lógica, ¿bien?, de los principales servidores del motor de base de datos o del sistema operativo. Estos 4 aspectos como mínimo, ¿sí?, se revisan en controles generales de tecnología de la información. ¿Por qué yo hablo siempre que primero, cuando uno ejecuta una auditoría de sistema, tiene que encararla por una evaluación de controles generales de TI en primera instancia y luego con una evaluación de control en las aplicaciones? ¿Qué opinan ustedes? Maxi. Nadia. Yo creo que primero es general, por el hecho del contexto general, o sea, un contexto de la organización, un contexto de dónde estoy parado primero, como ahí habla cuáles son los aspectos de evaluar, la organización, los procedimientos, cómo se desarrolla, cuál es la seguridad, o sea, ver bien el contexto antes de entrar a hacer una evaluación de control de la aplicación. No sé si Bien, Maxi, ¿qué opinas? Está bien, bien, bien. A ver, ¿qué opinas, Maxi? Sergio. Sí, que en principio es más general, entonces como que abarca todo y después como que va yendo más a los puntos de interés, digamos. Eso es lo que opino. Ajá. Pero muchas veces uno entra a una compañía y te dice, mira, yo quiero que hagas una auditoría sobre el sistema contable. Sí. Fabián, esto vos seguramente te tocó. Mira, yo necesito que hagas una auditoría sobre el sistema contable. Entonces vos vas a ofrecer tus servicios de auditoría de sistema.
¿sí? O sea, ¿cómo convences al cliente de que las etapas son primero hacer una auditoría de controles generales de TI y luego una auditoría sobre el sistema contable? Como convencerlo, mostrándole cuál es la parte, digamos, de lo que es la aplicación o el sistema informático en sí dentro de lo que es el contexto de TI. Es una parte más de todo el sistema informático. Entonces, como para contextualizar, uno tiene que pedir cierta documentación antes de encarar, y en el caso de que no lo tuviesen, tener, digamos, ese, ¿cómo llamarle la palabra? Argumento para solicitar primero la auditoría general de sistemas y luego recién pasar a la auditoría de la aplicación en sí misma. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo supongo, profe, que tiene que ver, yo supongo que va de lo general a lo particular, porque yo supongo que cuando se ve el aspecto general, se ve más lo que es la seguridad de la información que estábamos viendo en las primeras clases, y que yo supongo que la información conlleva a todas las áreas de la organización. Y bueno, justamente ese es el principal objetivo de la auditoría. Pero, y bueno, y por ahí, más adelante, cuando se va a lo particular, después de tener la visión general del sistema, por ahí se pueden ver algunos cabos sueltos que habrán quedado atrás. Claro, Bueno, profe, muy bien. yo creo que si solo se analiza lo particular, puede haber ciertas fallas en lo general, y creo que a partir de ver lo general de la empresa y después llegar a lo puntual, si es que no falla nada más, sería mucho menos laborioso y costoso para la empresa, más que nada. Perfecto. ¿Me puedes dar un ejemplo, Camila? Yo ¿O creo que, Franco? por ejemplo, una auditoría en la parte de los primeros casos que veíamos, en la parte de los mails o cosas así que hayan hecho los empleados, y capaz que eso lleve a una falta de seguridad en la parte de recursos humanos, pero que todavía no salió nada a la luz. Entonces yo creo que si se hace algo general, se puede ver de forma más específica o ver los errores que hay en la seguridad de la empresa, y así no seguir perdiendo plata, más que nada. Ujú. Bien, puede ser. Perfecto. A ver, Franco, ¿qué me decís de lo general a lo particular? Y se puede, que pasa que puede pasar en cualquier departamento. A ver, por ejemplo, lo que usted ha dicho, el de finanzas, por ejemplo, en la parte de ventas puede haber un inconveniente que no necesariamente sea de ese mismo departamento, sino que es de la parte IT de la empresa. Y también no sé si tendrá que ver que nos enseñaron en el proyecto final, no sé si se aplicarían en temas de ¿En dónde auditorías, enseñaron? en proyecto final, en la materia de proyecto Ajá. final, que mientras se puede llevar a cabo un control en todas las fases de la fase de un proyecto final, pero mientras más al final del proyecto final, o sea, a punto de terminar, los riesgos son mayores y es más costoso que hacerlo al principio, Bien. en la fase de planeamiento. Por ejemplo. Exacto, exacto. Por eso nosotros hablamos de que el auditor, el argumento principal por el cual tiene que revisar los controles generales de TI, ¿bien? Porque posiblemente me digan, yo necesito que revise el sistema contable financiero de esta empresa. Entonces, yo como auditor le voy a decir, necesitamos revisar primero el paraguas general, es decir, cómo están los controles en el área de TI, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo te puedo revisar el sistema y el sistema puede tener controles específicos, ¿bien? Pero sin embargo, el área de informática puede ingresar a la base de datos y puede estar modificando. El área de informática no tiene buenos controles en los cambios de desarrollo a producción. Por lo tanto, se pueden estar incluyendo líneas de código no válidas,
Bien, entonces lo primero que tengo que revisar yo son los controles generales del área de TI, bien, antes de revisar los controles puntuales de una aplicación en particular. Bien, entonces especificarle, yo tengo que estar revisando los aspectos de contingencia del departamento de informática. Llega a pasar algo en el centro de cómputo, por más que yo tenga una aplicación contable fabulosa, con los mejores controles, el área informática no tiene una alta disponibilidad. Entonces, yo necesito revisarte primero para poder garantizarte la seguridad, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Para poder garantizarte esos tres aspectos, necesito revisar los controles generales que tiene el área de TI, ¿sí? Frente a los controles puntuales de una aplicación. Puedo tener una aplicación con todos los controles, usuarios, etcétera, pero a nivel del área de sistemas puede estar ingresando en la base, por el motor de base de datos y modificar por fuera de la aplicación. Entonces, empezar a comentarle estos conceptos, bien, de cómo se tiene que encarar una auditoría, partir desde controles generales de TI y después pasar a los controles específicos de una aplicación. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, vamos a empezar a hablar un poquito más de todos los controles que tiene que revisar un auditor en lo que es controles generales de TI. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Profe, sí, un auditor tendría que tener conocimiento a nivel código, o sea, puede incursionar en código de alguna aplicación para verificar que ahí esté el error, o puede hacer un testeo general, prueba-error, algún tipo de prueba. Sí, en general, todo depende del tipo de auditoría que uno tenga que hacer. A mí me ha tocado algunas situaciones donde yo tuve que hacer auditoría de código. ¿Bien? En general también depende de la magnitud de la aplicación que uno está haciendo la auditoría. Hay auditorías que son más bien funcionales, ¿sí? En donde vamos a ver si estas funciones, qué controles tienen implementado o no. Pero frente a un caso que vamos a tocar, vamos a tratarlo en la clase que viene, el caso de RedLink, que es el caso en donde hubo un fraude muy grande que estuvo causado justamente por el área de sistemas. Se modificaron líneas de código que permitieron que se extraigan, se pongan una tarjeta y se extraiga dinero vaciando varios cajeros de la provincia de Buenos Aires. Bien, en ese caso yo tuve que hacer una auditoría de código para validar dónde estaba la modificación fraudulenta. ¿Sí? Por eso te digo, o sea, y si no, en general, cuando uno va a hacer una auditoría de sistemas, hace una auditoría funcional para validar los controles, cómo están implementados en la aplicación. Tengo controles de integridad, tengo controles de totalidad, tengo controles de autorización, quién está autorizado a ingresar a una función u otra. Eso es cuando uno evalúa una aplicación y qué controles tiene implementado esa aplicación puntual. ¿Sí? Bueno. ¿Está claro, Fabián? ¿Sí? Esto me interesa mucho porque muchas veces creen que el auditor de sistema tiene que ir solamente a revisar los controles sobre el sistema puntual. No. El auditor tiene para ofrecer dos servicios, una auditoría de controles generales de TI y una auditoría sobre aplicaciones. Y siempre es recomendable, lo primero es garantizarle el ambiente de control sobre el cual está montada esa aplicación. Ese es el primer paso con el cual tienen que estar partiendo la auditoría. ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿Otro comentario? El tema de asistencia, profe, ¿cómo hacemos? ¿Otra vez? Le ponemos presente en el chat. Vayan colocando. Fíjense, yo hice una modificación, no sé si pueden ahora estar dando la asistencia, fíjense. Ya me fijo. ¿Me confirman? No, profe, no se puede. Pero no se puede igual. Claro, no aparece como enviar asistencia, aparece con el signo de pregunta nomás. Ya averiguaré con la gente. ¿Por dónde se debe ingresar la asistencia?
En el mismo campus virtual hay una opción, dentro del aula, del aula de auditoría, hay una opción que dice asistencia, pero si ya lo probaron otros compañeros, ya voy a preguntarle a Darío Jaime, a ver si me colabora a ver qué es lo que puede estar fallando. Vayan colocando, por favor, como en las clases anteriores, el legajo y el nombre completo. Bueno, mientras ellos se van organizando, ¿sí? Entonces vayan trabajando en subir la tarea, que es de los casos de estudios, vayan subiendo eso, y la clase que viene vamos a dar comienzo ya con lo que es controles generales de TI, y vamos a hablar, y vamos a ver si empiezo con los quiz. Pequeños quiz son muy puntuales sobre el avance que vamos haciendo. Dale, profe. Bueno, nos vemos en la próxima clase. La semana que viene, profe, mucha suerte. Muchas gracias a todos.